días, buenas tardes, buenas noches. Espero que se encuentren bien el día de hoy. El episodio de hoy lo he titulado Lucha sin filtro. Lucha sin filtro. Nosotros todos los días tenemos una lucha constantemente. Y esa lucha nos lleva a utilizar diferentes filtros. Muchas veces el estado de ánimo es totalmente por el piso. Estamos de mal humor, llevamos un sufrimiento dentro, pero por fuera tenemos que sonreír. Y eso es un filtro. Muchas veces en las fotos usamos filtros. Muchas veces en lo que voy a decirle a una persona, utilizo ciertos filtros para que no se ofenda, para que sea más suave aceptarlo, para que le duela menos la verdad, porque hay verdades, como sabemos, ¿verdad?, que duelen, o disfrazar una debilidad. Posiblemente yo tengo una debilidad y la trato de disfrazar. Inclusive, el mismo podcast que yo hago, hay errores, pero se editan, y eso se edita para que cuando ustedes lo vean, pues lo vean mejor, lo vean sin errores, ¿verdad? Lo menos posible, por lo menos. Entonces, así vamos nuestra vida. Nosotros es una lucha sin filtro. Y este tema, tuve la oportunidad de presentarlo en Awaken. Y los invito a ustedes, ¿verdad?, el día que quieran, para que vengan. Y el tema me gustó mucho. Y por eso lo voy a dividir en dos. Os voy a discutir la primera parte y la segunda parte para el próximo episodio. Pero para que es un poco extenso y no quiero que se extienda mucho. En una actividad que hizo mi amigo Haiti, él hizo como 15 preguntas para nosotros analizarlas. Y entre esas preguntas yo cogí 4 para añadirlas al tema y empezar con eso. Todos nosotros tenemos lucha. Y la pregunta es, ¿cuál es tu lucha secreta? ¿Cuál es tu lucha secreta y la mía? ¿Qué lo dispara o lo activa? ¿Hay algo que te dispara esa lucha o te activa esa lucha? ¿Qué cosas repito aunque me haga daño? ¿Qué cosas repites o repito que te hace daño? ¿Qué siento antes y después de haber fallado o de haber sido vencido por esa lucha secreta, ¿verdad? Son unas preguntas para analizarlas. Ustedes, donde quiera que lo estén viendo, analicen eso. Y vamos a seguir. El texto base donde vamos a trabajar hoy es Romanos 7, del 18 al 19. Y dice así, voy a usar en casi todo el tiempo la traducción lengua actual, o traducción en lenguaje actual. Yo sé que mis deseos egoístas no me permiten hacer lo bueno. Así que se establece algo rápido. Yo sé que mis deseos, son mis deseos propios, no me permiten hacer lo bueno. Pues, aunque quiero hacer lo bueno, no puedo hacerlo. Así que ya ahí tenemos prácticamente algo que queremos hacer, pero somos vencidos por eso, por esa circunstancia, por ese deseo, nos vence, no nos permite hacer lo bueno, lo correcto. En vez de lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Nos dice Pablo en Romanos que hago lo malo que no quiero hacer. En ocasiones yo digo, mira, no voy a reaccionar de esa manera, pero cuando llegó la circunstancia exploté, o cuando llegó la tentación fallé. Pues entonces ahí nos dice que aunque uno quiera hacer lo bueno, hay algo en nuestra carne que nos lleva a hacer lo malo, aunque nuestra voluntad dice, oye, yo lo quiero hacer bien, yo no quiero fallar. Pablo dice, yo sé que mis deseos egoístas no me permiten hacer lo bueno. Así que vemos a Pablo desde el principio siendo honesto, vulnerable, claro y sobre todo sin filtro. Deseo correcto, quiero hacer el bien. Incapacidad práctica, no lo hago. Deseo hacer algo bueno, pero no lo hago. Esa lucha nos lleva exactamente donde se prueba el dominio propio. Nosotros tenemos un dominio propio según esté fortalecido ese dominio, ¿verdad? Entonces, ese dominio propio, si no está fuerte, vamos a tirar siempre para el deseo pecaminoso. Así que tenemos que fortalecer eso y con eso seguimos luego.
tenemos una carne que representa nuestra naturaleza caída. Desde el Edén, cuando Adán y Eva cayeron, nosotros heredamos ese pecado, esa naturaleza pecaminosa. Así que nosotros estamos totalmente inclinados al mal. Y lo vemos desde Génesis hasta la época de Noé y siguieron por ahí muchas épocas donde todo iba de mal en peor. Cada vez las cosas iban de mal en peor. Así que nosotros deseamos a veces perdonar a alguien, pero no lo hacemos. Deseamos olvidar un suceso, pero no lo hacemos. Deseamos estudiar la Biblia, pero nos distraemos scrolleando en el teléfono. Queremos en ocasiones orar, pero nos distraemos viendo cualquier cosa, ¿verdad? Scrolleando, viendo Netflix, viendo todo. Entonces cuando llega la noche, a la hora de orar, estoy bien cansado, me acuesto. O hago una oración superficial, sin conexión, para cumplir, ¿verdad? Pero realmente no lo hacemos correctamente. Queremos alimentar la mente, pero la música que escuchamos, los videos que vemos, nuestras series y todo lo que miramos a través de nuestras ventanas, todo nos lleva al mal. Aunque queremos alimentar, hacer lo bueno, no lo hacemos. Queremos alimentarnos posiblemente también correctamente en cuanto a alimentos, y seguimos comiendo comida chatarra. No dedicamos el tiempo para preparar esa comida, para intentar bajar el azúcar al café, para intentar cambiar el refresco con azúcar a un refresco cero. Y así hay muchas cosas que aunque queremos, no lo vamos haciendo y no creamos esa disciplina que tenemos que crear. Y vamos a seguir, que con la disciplina vamos a hablar mucho más tarde. Y creo que más para el segundo episodio de este. Así que te pido que si empezaste no dejes de ver el próximo episodio. Mira lo que nos dice David en el Salmo 51:3. Porque yo reconozco mis transgresiones, yo reconozco mis errores, ¿verdad? Y mi pecado siempre está delante de mí. Eso nos lo dice David. Imagínate ahora, analiza tú, ¿qué pecado tú tienes delante de ti todo el tiempo? ¿O qué cosa reconoces, sabes que activan ese pecado que tienes frente de ti y te lleva a cometer ese error? Pues entonces, si sabemos de antemano, como nos dice David, que él reconoce las transgresiones, sus errores, y siempre el pecado está delante de ti, pues debemos trabajar sobre eso, ¿verdad? Santiago nos dice en Santiago 1:14-15, dice, aquí utilice otra versión, traducción viviente: las tentaciones vienen de nuestros propios deseos. Así que nuestras tentaciones vienen de lo que nosotros mismos estamos deseando todos los días, los cuales, mira bien estas palabras, los cuales nos seducen y nos arrastran. Así que si te dejas seducir por tu pecado, te va a arrastrar. Y mira cómo termina este versículo, ¿ok? De esos deseos nacen los actos pecaminosos. Así que de esos deseos que empiezan en nuestro interior, que nos seducen y nos arrastran, salen nuestros pecados. Y el pecado, nos dice aquí, y el pecado cuando se deja crecer, cuando lo incremento, cuando lo desarrollo, cuando le echo leña al fuego a mi pecado, da luz a la muerte. Da luz la muerte. Así que es claro que el pecado lo disfrutamos, vamos a ponerlo así que lo estamos disfrutando, pero nos dice claramente que ese pecado, si lo dejas crecer, si lo dejas que te seduzca, si lo dejas que siga creciendo en ti, te va a llevar a la muerte. No lo digo yo, lo dice Santiago. Mira lo que nos dice Gálatas 5:17. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, lo establecimos desde el principio, que es precisamente contrario a lo que quiere el Espíritu. Tú y yo tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a esa lucha o esa naturaleza pecaminosa. Esas dos fuerzas, así que estamos hablando que la naturaleza pecaminosa y el Espíritu son dos fuerzas que nosotros tenemos. La naturaleza del pecado y la naturaleza del Espíritu de Dios. Esas dos fuerzas luchan constantemente, nos dice el versículo. Luchan constantemente entre sí. Entonces, ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones.
Significa que esa naturaleza pecaminosa y ese espíritu luchan constantemente, y nuestra naturaleza como tal no nos lleva a hacer las cosas bien, pero hay una lucha entre esa naturaleza, que es el pecado, y el Espíritu de Dios. Entonces, ¿quién va a ganar esa lucha? Esa lucha la va a ganar quien más alimentes, quien más fortalezca, quien más desarrolles una intimidad con Él, o desarrollas una naturaleza pecaminosa y le inviertes ese pecado, y el pecado ya tú sabes cuál es el resultado que dice que te va a llevar a la muerte, o le inviertes en el Espíritu de Dios, lo fortaleces esta relación, fortaleces esos hábitos, creas una disciplina sobre ese Espíritu, que es Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo, creas una relación con Él. Entonces, lo que te provee esto es vida eterna. Así que el camino es fácil y nos lo expresa, como te dije, Gálatas 5:17, para el que lo quiera buscar en su versión. Yo estoy usando esta versión, Nueva Traducción Viviente, en este momento. Así como expliqué, tienes una lucha constante entre la naturaleza pecaminosa versus el espíritu. Las luchas no siempre son malas, y en este caso la lucha que tenemos espiritual es buena, porque te dice que tienes a Dios dentro de ti, que tienes el Espíritu dentro de ti, y ese Espíritu no te lleva a hacer lo malo o te tiene en batalla como que no lo hagas. Miren lo que le pasó al hijo pródigo. El hijo pródigo llegó un momento en su vida que cogió el dinero, se fue, lo malgastó, haciendo lo que le daba la gana, lo que le quieren vender a la generación de hoy en día. Haz lo que te dé la gana, que vas a tener éxito, que vas a ser próspero, que vas a ser feliz, pero eso no es lo correcto. El hijo pródigo es el ejemplo que lo vivió. En ese momento donde estaba más mal, donde lo perdió todo, donde la gente no le daba ni alimento, donde estaba comiendo, estaba relacionándose y comiendo con los puercos, hubo un mensaje que lo hizo volver en sí. En una versión dice, reconoció lo tonto que era. Ese fue el espíritu que lo hizo reconocer, que lo hizo volver en sí. ¿Y qué hizo? Aceptó su pecado, que Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y voy para allá. Y fue y arregló con Dios, ¿verdad? Arregló con su Padre, Así que ese es el llamado que nosotros debemos primero reconocer, y esa lucha espiritual, si la tienes en ti, eso es un mensaje de que el Espíritu está trabajando en ti y que debes, ¿verdad?, regresar al Padre, reconocer tus pecados y entablar una relación con Él, ¿verdad? En salud, en lo que yo trabajo, pues si hay actividad eléctrica en el cerebro, pues es bueno, ¿verdad? Es sinónimo de que está vivo el paciente todavía, le queda vida. Si tenemos actividad eléctrica en el corazón, también hay esperanza en que podemos darle un choque eléctrico o seguir dándole medicamentos para rescatar al paciente, ¿verdad? Y son un sinnúmero de cosas. Tenía aquí varias diapositivas que podría mostrar si fuera en vivo, pero son trazados eléctricos donde me dice el paciente está complicado, el paciente está sufriendo, el paciente está luchando por su vida, puede estar respirando con dificultad, puede estar gaspeando, puede estar respirando rápido o respirando profundo, respirando superficial, pero si siempre hay una lucha en ese paciente, hay una esperanza de que con una ayuda superficial, medicamentos, resucitación, ventilación mecánica y otras modalidades que podemos implementar, podemos ayudar a ese paciente posiblemente a salvarse. Un choque eléctrico, una cardioversión, una desfibrilación, son cosas médicas, ¿verdad? Así que mientras el paciente tiene esas características, tiene posibilidad de que el paciente, a través de que el equipo de salud lo va resucitando, pues él salga y vuelva a la vida, ¿verdad? Y vuelva a reaccionar. Esa misma espíritu, esa misma lucha, si la tenemos nosotros, pues tenemos oportunidad de ser salvos. Pero tenemos que primero reconocer nuestro error, reconocer nuestro pecado, ir a Dios y arreglar la base con Él, arreglar las situaciones con Él. Y eso es algo importante que quiero que lo analicen así, ¿verdad? Si no hubiera Espíritu Santo en ti y en mí, no habría esa lucha constante. Y la pregunta es, ¿el Espíritu Santo vive en ti? ¿Sientes esa lucha? Si no la sientes,
Estamos a tiempo de arreglar nuestra vida y empezar a buscar a Jesús, ¿ok? Un resumen, tener intención no es lo mismo que tener dominio. Muchos creyentes viven frustrados porque tienen buenas intenciones, toman decisiones sinceras, hacen promesas reales, pero vuelven a caer. Y es que esa batalla no nos toca a nosotros realizarla sin el Espíritu. Vamos a establecerlo ahí. Gálatas 5, 22 al 23 nos habla de los frutos del Espíritu. Entonces nos dice que los frutos del Espíritu que produce en nosotros es el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la gentileza, la bondad, la fidelidad, la humildad y el dominio propio o el control propio. Mientras más nosotros tenemos esa relación, mientras estamos conectados a la vid, mientras estamos conectados a Jesús, cuando estamos conectados con ese Espíritu Santo, con Dios, y fortalecemos esta relación, vamos a tener estos frutos mejores en nosotros. Vamos a desarrollar esos frutos mejores en nosotros. Y estamos hablando mayormente en este episodio del control propio, ¿verdad? O de la lucha que tenemos, una lucha sin filtro. Y el dominio propio pues nos ayuda a controlar nuestros impulsos, nos crea un gobierno sobre él, sobre los deseos, capacidad de elegir lo correcto en lo que esté pasando diariamente en nuestras vidas. Mira lo que nos dice Jeremías 17:9. Y esta primera parte, mayormente lo que estoy discutiendo es parte de los versículos que nos dejan saber a nosotros el estado real de nosotros en nuestras vidas. Que no es que porque entramos a la iglesia somos personas perfectas, no es que desde que entramos a la iglesia y nos bautizamos estamos un nivel superior a los demás que no están. Estamos en el mismo barco todos. Lo único es que unos buscan una intimidad, una relación con Dios y los otros no lo hacen. Y lo que nos dice aquí es que en este episodio estoy tratando de llevarlo primero a lo que realmente nosotros somos, para que nosotros reconozcamos quiénes somos, esa lucha sin filtro que llevamos, y luego pues vamos a darle unas soluciones a esto que nos está confrontando aquí la palabra, ¿verdad? Jeremías 17:9 nos dice: el corazón humano es lo más engañoso que hay, y ahí todo el mundo está de acuerdo, y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Nos dice que el corazón es malo, engañoso, y nos dice que es extremadamente perverso. Y lo vemos muchas veces en el tipo de canciones que escuchan, en el tipo de canciones que escuchamos, en el tipo de películas que vemos. Vemos la maldad que puede venir creada tanto en la música, de lo que expresamos en la música, de lo que vemos en las películas. Tú dices, wow, quien hizo esta película le quedó brutal. Poner un ejemplo, John Wick. Eso fue una película de asesinato todo el tiempo y una de loqueras brutales, ¿verdad? Y tú dices, wow, esa mente de esa persona era asesina totalmente, ¿verdad? Y es una de las más vistas. Al igual algunos de los artistas de los más reconocidos hoy en día en el mundo, tú dices que tiran una lírica que tú te quedas como que, wow, ¿qué pasó aquí? Ya no hay un filtro, se le fue, ya aquí este tipo eliminó el filtro. Y vemos lo que el perverso corazón de las personas disparan a través de la música y a través de las películas en muchos casos, ¿verdad? Así que vamos a reconocer que nuestro corazón es engañoso, como se ha establecido ya también, que nuestra carne es pecaminosa y que todas nuestras cosas van hacia lo malo, siempre tiramos hacia lo malo, ¿ok? Pero aquí hay algo bueno, algo positivo, que hay 3 personas que fueron cercanas a Jesús o a Dios, humanos como tú y como yo, y Dios los utilizó. Pero mira quiénes fueron. Pedro prometió fidelidad y terminó negándolo 3 veces. Pedro, que era el hombre impulsivo, que decía, yo no te voy a negar nunca, que yo voy a estar contigo, que reaccionó con la espada y le tumbó la oreja a uno cuando fueron a coger a Jesús. Pero en un momento de su vida donde se sintió presionado, negó a Jesús. Pero Jesús trabajó en él. Jesús siguió trabajando en él. Al igual que Moisés. Jesús lo seleccionó para sacar el pueblo de Egipto.
Él puso 1000 excusas y a pesar de las excusas Dios le dijo que era él, trabajó en él y lo llevó hasta sacar al pueblo, lo guió por el desierto. Inclusive Dios casi hablaba cara a cara con él. Él lo que veía era la espalda, la iluminación, ¿verdad? La maravilla, porque no es, la maravilla del Señor la vio de espalda, de lejito, ¿verdad? Escondido, pudo verlo. Y se dice también que cuando Moisés bajó de la montaña, él resplandecía, porque quien está cerca de Jesús resplandece, ¿verdad? Cerca de Dios, perdóname, resplandece. Pero a pesar de eso, Moisés perdió el control y se enojó y mató a alguien por el coraje, etcétera, etcétera. Así que tenemos el segundo ejemplo. Y el tercer ejemplo es David. David falló por la ventanita, miró a la vecina, la ligó, después tuvo relaciones con ella, después quedó embarazada, después mandó al esposo al frente de lucha, después de hacer varios intentos para engañarlo, lo mandó a la lucha al frente para que lo mataran. Y ya tú sabes, adúltero, asesino. Pero aún así, el Señor trabajó en esas tres personas, tanto en Pedro como Moisés y David. Eran personas pecaminosas como tú y como yo, tenían esa misma herencia del pecado, pero aún así Dios no dejó de trabajar en ellos. No dejó de trabajar en ellos. Inclusive Jesús, cuando vino a mostrar el verdadero camino, que seleccionó 12 discípulos, los 12 discípulos estaban llenos de imperfecciones y uno de ellos era Pedro. Así que Jesús puede trabajar contigo, puede trabajar conmigo. El propósito, desarróllalo, mete mano, mete mano, desarrolla tu talento y no importa, pues, con la lucha que tenga, Dios lo sabe y aún así te está incomodando para que tú trabajes y ponga tus talentos, sea el que sea, en las manos correctas, que son las manos de Dios. Así que en Romanos 7 nos muestra el fracaso del esfuerzo propio. Nosotros no tenemos el poder para tener ese dominio propio. Nos falta disciplina, nos falta motivación, nos falta carácter. Lo que nos falta a nosotros es poder espiritual. Si nosotros tenemos un poder espiritual para enfrentar esas luchas, estamos bien. Y ya estoy terminando este primer episodio. Espero que les vaya gustando. Pero antes de terminar, quiero hablar de la armadura de Dios. Dios nos dio unos instrumentos de batalla para nosotros enfrentarnos esas luchas que tenemos nosotros constantemente, ¿verdad? Y las mismas están en Efesios 6, del 13 al 17. Yo las voy a resumir bastante. El cinturón de la verdad es la verdad que sostiene nuestra vida espiritual y evita que nos engañen o evita que vayamos al engaño. La coraza de justicia, que es como el pecherín, la caja de torácica, ¿verdad?, que protege los órganos principales como el corazón, los pulmones, los vasos sanguíneos principales que corren por aquí por el mediastino, ¿verdad? Pero esa coraza protege, como les digo, nuestra conciencia, nuestro corazón y nos hace vivir correctamente delante de Él. El calzado, los zapatos, ¿verdad?, las zapatillas, nos da una estabilidad para decir, no, espérate, para allá no voy, déjame alejarme, por aquí no es, déjame virar para acá, porque por allá ese camino de la cultura no es el correcto y debo de seguir para acá. Y los calzados nos deben dar esa fortaleza. El escudo de la fe apaga las dudas, esos ataques, esas tentaciones. Si nos sostenemos en la fe, en la palabra, y nos quedamos confiando en Dios, vamos a salir victoriosos. Voy a brincar el yelmo de la salvación y voy primero a la espada. La espada del Espíritu es la única armadura que nosotros tenemos de defensa o la única pieza de la armadura que tenemos para defendernos, y es la palabra de Dios, la Biblia. Ese debe ser nuestro instrumento de ataque, y no de ataque, es de llevar la verdad. Muchas veces las personas se molestan en las redes
porque alguien les dice algo bíblico y me dice, me estás atacando, ay, la generación, perdóname, me estás atacando. Y no es ataque, es que es el arma de ofensiva de todo cristiano de decir lo que es correcto delante de Dios. Recuerda que las personas que son cristianas van a decir lo que es correcto delante de Dios, y no es un ataque, es amor. Lo único es, claro, también está la manera en que te lo expresen, la manera en que te lo digan, cómo lo dicen, ¿verdad? Que muchas veces no tenemos ningún tipo de relación, pero sabemos algo de Biblia y buscamos el versículo solamente para atacar a alguien. No, eso está mal. Eso está igual de mal que usando la palabra o no, está mal. Pero el alma ofensiva de nosotros para vencer la tentación y para corregir el error es a través de la Biblia, ¿ok? Y la oración constante. La oración constante nos mantiene esa armadura activa y tiene una conexión con Dios directa. Y el yelmo de salvación, que lo dejé para lo último, es el casco. El que usa Braveheart y usan los guerreros de antes, ¿verdad? Que protegían su cabeza con esas armaduras brutales que hacían antes. Pues ese casco o ese yelmo de salvación protege principalmente la mente. Protege la mente recordando que pertenecemos a Dios. Todo lo que tú haces diariamente, tú sabes que no empieza en la mano, ni empieza en el pie, ni empieza en el corazón, empieza en tu mente. Tu mente es la que te lleva a hacer lo bueno o a hacer lo malo. Así que nosotros en nuestra mente debemos usar ese yelmo de salvación para filtrar todo lo que entra a nuestra mente y todo lo que entra por nuestra vista. Si yo intencionalmente me levanto todas las mañanas a colocar una música que denigra a la mujer, o una música que me incita a la infidelidad, una música que me incita a hacer lo que me dé la gana, y eso cae, no estoy mencionando artistas, pero aquí cae la música de reggaetón como la música balada y toda la música. De hecho, yo fui a un concierto de Ricardo Arjona hace poco y parte de esa música me lleva a esos pensamientos también. Así que tenemos que intencionalmente filtrar ese tipo de música, intencionalmente filtrar todo lo que vemos, pornografía, cualquier otra cosa, todas esas cosas que se filtran, que entran por nuestros ojos o por nuestros oídos, debemos de filtrarlas para fortalecer el espíritu, porque si nos dejamos inducir por todo lo que vemos y escuchamos, nuestro espíritu cada día se va a sentir débil dentro de nosotros y vamos a fortalecer, como les mencioné al principio, nuestra naturaleza pecaminosa. Y recuerda que la naturaleza pecaminosa, mientras más yo la fortalezco, mientras más yo la dejo crecer en mi interior, nos dice el pasaje que nos va a llevar a la muerte. Y todo el mundo sabe que la paga del pecado es muerte. Ese es otro versículo, ¿okay? Pero ese versículo que le hablé al principio, déjame regresar para atrás para leérselo bien, nos dice en Santiago 1, 14 al 15, nos dice: las tentaciones vienen de nuestros propios deseos. Así que a mí me gusta esa música, me gusta esa balada, me gusta esto, me gusta lo otro, me gusta esa serie, me gusta la salsa, me gusta, o sea, tú puedes buscar muchos gustos, me gustan los dulces, muchas cosas puedes buscarlas, ¿verdad? Y esas cosas te seducen y nos arrastran, te seducen y nos arrastran, y de esos deseos nacen nuestros deseos pecaminosos, nace el pecado, y nos dice: cuando se deja crecer, da a luz a la muerte. Así que el versículo es bien claro, y nosotros debemos de tener eso en cuenta, de que debemos, con la ayuda de Dios, todos los días crear esa disciplina, constancia, ponernos las armaduras de salvación y salir diariamente con esa armadura puesta. Pero eso implica desde prender el radio. Es más, antes, desde que te levantaste, dale gracias a Dios. Después, lo que pongas. Yo conté hace tiempo, ¿verdad?, que yo me levantaba y ponía a Jay Fonseca en la mañana, y después ponía a Lucas, y después, cuando venía a ver, yo tenía dolor de pecho casi por la ansiedad, porque todo era negativo. Me montaba en el carro, me iba a visitar hospitales e iba escuchando, creo que era 480, Noti1, y había otra emisora,
Se me fue. Nada, otra noticia en AM donde era noticia. Y entre la política, los problemas económicos, la queja, me estaba volviendo loco. Porque pensaba siempre, ya, mi familia, mis hijos, podré ayudarlos, estaré presente. Todas esas cosas venían a mi mente, ¿verdad? Pero dejé de alimentar mi espíritu de cosas negativas y empecé a levantarla con música cristiana. Mi diario vivir es con música cristiana. Voy a trabajar con un podcast de cosas cristianas. Y así que estoy fortaleciendo mi espíritu, fortaleciendo mi armadura. Que caigo, puede ser que caiga. No soy perfecto. Quizás miro por un lado y veo, Señor, perdóname. Pero si no es mi intención de buscar a Dios todos los días, a pesar de mi naturaleza pecaminosa, ¿qué estoy buscando? Fortalecer lo negativo, fortalecer mi naturaleza pecaminosa para que nos lleve a la muerte. No. O sea, que la decisión correcta, como dijo Héctor El Father una vez, si Dios no existe y viví de una forma correcta, pues no hice nada malo porque no le hice daño a nadie. Salvé mi relación, salvé mi familia, estoy mejor persona, hago mejor bien que antes. O si era verdad que el Señor venía y yo vivía el garete como el de la torta, el Father, el que no se deja intimidar, ¿ves? Y cuando él hizo esa comparación, dice, pues yo me siento mejor siendo bueno, siguiendo a Jesús, siguiendo el camino correcto. ¿Ves? Que sea como Dios quiera, ¿verdad? Al final del cabo. Ok. Miren ya con esto voy cerrando para entonces seguir el segundo episodio como les mencioné. Salmo 51:10 nos dice, crea en mí, oh Dios, y esa debe ser nuestra oración, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva mi espíritu recto dentro de mí. Eso debe ser una petición de nosotros todos los días. Señor, crea un corazón nuevo, crea un espíritu nuevo que me hagan hacer lo correcto dentro del Señor, ¿verdad? ¿Por qué hay una lucha constante en nosotros? ¿Por qué el Señor permite esa lucha? ¿Por qué no nos quita esa lucha a nosotros y nos dice, ay Señor, pero ¿por qué tú no? Yo te oro todos los días por esto, porque me ayudes en esto, me ayudes a vencer esta tentación y siempre tiro para allá? ¿Qué pasa, Señor? ¿Qué pasa? Y nos dice que es para que nos mantengamos dependientes de Dios. Esa lucha que hay en ti todo el tiempo es para que tú te mantengas en conexión con Dios, para que tú te pongas de rodillas, no te pongas orgulloso, tú busques a Dios, crea una fortaleza, crea unos hábitos que estén constantemente, te lleven a Dios, para que crees paciencia, para que creas humildad, porque si tú puedes hacer todo sin la ayuda de Dios, ¿para qué lo necesitas entonces? ¿Verdad? Así que nosotros, esas luchas que tenemos es para que tú reconozcas que sin Dios no puedes y que debes de diariamente buscar a Dios, reconocerlo como tu Salvador personal, rompe tu orgullo, rompe tu independencia y únete a Dios todos los días. Y ese es el propósito. Vamos a 2 de Pedro 12:9 para ir terminando ya y nos dice, pero Dios me ha contestado, mi amor es todo lo que necesitas. Mi poder se muestra en la debilidad. Por eso, prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad para que el poder de Cristo se muestre en mí. Así que nos dice claramente, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, en mi debilidad. El poder de Dios se muestra en nuestras debilidades. 2 de Corintios 12:9 nos deja claramente este mensaje, que tu debilidad y mi debilidad es el escenario perfecto donde Dios manifiesta su poder en nosotros. ¿Okay? Así que de la única forma en que nosotros fortalecemos nuestro espíritu es esa relación, teniendo la armadura puesta, teniendo esa armadura completa. Es trabajar con esa armadura y esa conexión, esa intimidad con Dios. Y para terminar, le leo este versículo y les recuerdo que el segundo episodio es la culminación de esta parte, de este episodio, ¿ok? Salmos 34:19 nos dice,
La persona íntegra va a enfrentar o enfrenta muchas dificultades, pero el Señor, Dios, nuestro Padre, llega al rescate en cada ocasión. Así que voy a cerrar este capítulo con ese versículo, dejando claro que el Padre, nuestro Dios, nuestro Señor, en cada circunstancia que nosotros tengamos, va a venir al rescate de nosotros, de su Hijo. Así que, buenos días, buenas tardes, buenas noches, Dios los bendiga.